Así que bueno, vamos ahora ya sí que sí con el mapa. Vamos a empezar a hacer el análisis de la situación en Ucrania durante esta semana y durante estos últimos días que veis ya en pantalla. Eh, y como digo, bueno, pues intentaremos ir respondiendo preguntas, no os cortéis, aquí veis ahora mismo el frente. Como va a ser un programa más, ¿no? De dar esos contextos y de ver, bueno, pues cómo está la situación. No ha habido una ruptura totalmente en las últimas jornadas, sino que ya explicamos la última brecha que fue la de New York y ya durante el mes pasado explicamos la situación en Kharkov. Hoy pues podremos tomar un poco más perspectiva. Aquí pues tenemos dos titulares que los hemos puesto aquí en Twitch. Uno, continúa el asalto en New York, que va a ser uno de los puntos clave de nuestro programa. Y dos, Rusia realiza una incursión en Sumy. Esto es especial porque, aunque ya se ha dado en Kharkov y al final lo hemos tenido que seguir porque se convirtió en un frente más con presencia y ocupación consolidada para los rusos, hay que ir explicando qué es lo que está ocurriendo en Sumy y si es o no es equiparable. Porque hay mucha propaganda y enseguida se dijo que si Rusia va a empezar a ocupar permanentemente el Oblast de Sumy o que ya ha lanzado una invasión sobre Sumy o bueno, muchas cosas que se han ido comentando y que bueno, pues no son exactamente así ni de lejos, ¿no? Bueno, por aquí veo un Prime de El Ranzan, gracias por esos 7 meses. Buenas tardes a ti también. Aprovechad para dejarnos preguntitas si queréis, y así las vamos contestando. Mira, saludos a Village, que está en Colima. Bueno, bienvenidos todos, como siempre. Vale, bueno, vamos con el mapa porque son muchas las cosas que han ido ocurriendo. Antes de los movimientos, sí que tenemos algunas noticias de los ataques, que es lo primero que ha suscitado interés y lo quiero comentar lo primero. Rusia lanzaba durante la mañana del día 8 de julio ataques aéreos en varias localidades, incluyendo Kiev, que ha sido el más comentado, ¿no? Por ser la capital y donde pues, muchos de los medios de comunicación hemos estado presentes. Dnipro, Kryvyi Rog, Pavlograd y Kramatorsk. Son tres zonas significativas, porque eso lo hemos explicado, pero por supuesto lo volvemos a explicar, ¿no? Como el Oblast de Dnipro, incluyendo, bueno, Dnipropetrovsk, ¿no? La capital Dnipro y la otra gran ciudad, Kryvyi Rog, ¿no? De Zelensky en el oeste, son dos de los más importantes para la conectividad con el frente. Y el otro punto crítico para la conectividad con el frente precisamente pasa por Pavlograd, ¿no? Que es la otra localidad que os he comentado que habría sido atacada. Normalmente hablamos de ella para explicar la significación que tienen a nivel de ferrocarriles. Es uno de los nodos ferroviarios más importantes en su conexión con el Donbass. De hecho, y fijaos que os va a sonar, una de las principales conexiones que realiza por carretera es con Pokrovsk, esa localidad de la que tanto se está hablando como la última gran ciudad antes de los límites del Oblast que conecta con el frente de Chasiv Yar. Pero bueno, antes de adelantarme, quería comentar estos tres ataques, bueno, son más, ¿no? He hablado del de Kiev, he hablado de otros, pero centrarme en estos. Pavlograd, Kryvyi Rog y Dnipro, las tres en el Oblast de Dnipropetrovsk. Entonces, bueno, eso es significativo. Insisto que el de Kramatorsk y el de Kiev son los que han hecho más ruido por los ataques sobre infraestructura civil que luego se han registrado, ¿no? Ahora vamos con ello. Los principales ataques han tenido lugar en Kiev y entre los objetivos alcanzados estaría la planta industrial de una empresa Artem que ha sido atacada con misiles de crucero. Y según las autoridades ucranianas, bueno, sí, se ha dado la acusación formal contra Rusia de que han atacado un hospital, uno de los hospitales más importantes infantiles de Ucrania y algunos dicen que de Europa. Así que eso es importante. Moscú lo ha negado y hay quien señala que podrían haber sido antiaéreos ucranianos. Insisto, como decía en otros programas, cuando han sido unos o cuando han sido otros, la acusación siempre la utilizan convenientemente, ¿no? El que ataca
pues que que la culpa es del otro, ¿no? Porque lo utiliza como escudo humano. Esto lo hemos visto también en el caso de Israel. Rusia, además, desde el principio ha registrado muchísimos ataques contra infraestructura civil ucraniana. Algunos se han demostrado que sí que tenían infraestructura militar y de otros no se sabe, o sea que esa acusación la pueden soltar sin ningún tipo de prueba. Y por el otro lado, Ucrania también ha justificado, cuando sí que se ha visto que podían haber tenido responsabilidad ellos con antiaéreos, no atacando su propia infraestructura civil, que esto era pues una legítima defensa y que por lo tanto la culpa es de Rusia por provocar que tengan que lanzar esos antiaéreos. Esto lo hemos llegado a ver incluso cuando se ha impactado en Polonia. O sea que para que veamos que no es un caso único y novedoso, ¿no? Que es algo que ha llegado a extremos como ese. De todos modos, bueno, pues es evidente que Rusia iba a negar el ataque contra infraestructura civil y que de hecho no tiene mucho sentido si no hay ninguna imagen que diga que hay infraestructura militar en el hospital, atacar el hospital. O sea que podrá haber sido o un error de cálculo de los antiaéreos o un error de cálculo de Rusia que buscara objetivos militares. Pero bueno, desde luego que el ataque se ha producido. Y estas son las dos versiones, que es lo que podemos contaros. ¿Qué más tenemos? Vale, bueno, después de estos ataques que han sido muy significativos, el de Kiev y el de Kramatorsk, que también ha sido muy sonado, hemos visto cómo en la localidad de New York, que como digo es uno de los principales puntos del frente ahora mismo, es donde se sitúan esos combates más intensos, digamos, bueno, intensos no es la palabra porque intensidad hay en todo el frente, pero como aquí se están produciendo movimientos del mismo, pues hacen más ruido, ¿no? La planta industrial de fenol que ha sido destruida ya por los ataques, entiendo que rusos también, porque es el que está produciendo esos ataques para intentar avanzar en el mismo. Vale, bueno, pues estas son las principales noticias que tenemos sobre la mesa en cuanto al asunto ucraniano, ¿no? El más acuciante que ha habido durante estas últimas horas, el de Kiev. Por supuesto, los avances en New York son importantes y, bueno, pues los seguiremos con atención ahora que vamos a ir a hacer el repaso de frentes, pero antes quería revisar si tenemos alguna noticia más sobre la cuestión diplomática, porque esto también ha sido muy sonado y no me lo quiero dejar. Y efectivamente, ahí estaba. Ahora mismo los principales movimientos diplomáticos están siendo muy polémicos porque la presidencia rotatoria de la Unión Europea, ese consejo, ¿no?, de la Unión Europea, la está ejerciendo Víctor Orbán, el presidente, bueno, el primer ministro húngaro. Y bueno, ya sabemos todos la postura húngara, no solo de Víctor Orbán, ¿eh? Esto es polémico porque hasta los a ver, que nos comentáis aquí por el chat. Bueno, sí, sí, la polémica que hay siempre con los ataques está ahí, ¿no? Lo que he explicado de Kiev es lo que dicen unos y lo que dicen otros. Yo no sé si ha sido uno o ha sido el otro. Yo lo que comento son las dos versiones y si hay un vídeo que apuesta por una de las dos, pues mira, pues ya se puede ir contrastando. El caso, volviendo a la cuestión de Hungría, que yo sé que aquí siempre causan mucha polémica las cuestiones de sucesos puntuales y quizá a veces nos perdemos, ¿no?, la panorámica general. Hungría es un estado, ya digo, que incluso los socios del Partido Popular Europeo o los socios de otros grupos no necesariamente vinculados con Fidesz también han mantenido una postura que apuesta por un alto el fuego o por no enviar más armas a Ucrania. Es decir, no es una cosa solo de Víctor Orbán. Igualmente, Víctor Orbán ha puesto bastantes problemas para que se vaya dando acceso a Ucrania a la candidatura oficial, ¿no?, de membresía a la Unión Europea, para que pueda recibir armamento, sobre todo a través de Hungría, de su propio territorio, o para que Hungría arme activamente y mande paquetes de apoyo militar a el bando ucraniano. Por supuesto, tampoco al bando ruso, ¿no? Pero es verdad que sí que querían mantener el comercio
energético con Rusia en unos niveles normales, pues ya que al final la Unión Europea ha roto en muchos momentos con Rusia, pero se sigue comerciando con ella a través de terceros, ¿no? Que son los que están aprovechando esta coyuntura. Y Hungría pues lo ha señalado varias veces y está viendo que al final es Europa la que acaba pagando las consecuencias económicas, por supuesto Ucrania, pero estamos hablando, ¿no?, de que no es Rusia en esa guerra de sanciones con la Unión Europea la que más las está sufriendo, sino quizá países europeos, es lo que señala Hungría, y ha sorprendido por tres movimientos muy recientes. El primero, una visita a Kiev. Hungría, con las relaciones tan tensas que ha tenido, ha decidido realizar una visita a Kiev para reunirse con Zelensky. Eh, bueno, pues lo que se ha producido ha sido, bueno, pues apelaciones a las negociaciones de paz y Orbán, pues ya es una foto muy potente, ¿no? Dando la mano a Zelensky. Pero, bueno, pues como no se trataba de un gesto de apoyo militar a Ucrania, sino un intento de mostrar la figura de mediación europea, que esto ha sentado fatal en el establishment europeo, ahora vamos con ello, después se ha presentado en Moscú. Esto es lo que desde luego ha levantado muchas ampollas en el país, en la Unión Europea, perdón. Y claro, resulta que es una visita a Moscú en plena guerra de Ucrania, que es algo que, bueno, las últimas grandes visitas de líderes europeos se produjeron en esos días previos, ¿no?, a la invasión a gran escala y, bueno, ha habido más contactos, pero ya con la relación muy rota y a través de negociaciones, poco más, poco más. El hecho de que se dé esta visita en el momento en el que es presidente rotatorio ha sido extremadamente polémico. Ahí es donde se han dado las críticas de que Víctor Orbán no representa realmente a la Unión Europea, que no tiene derecho a acudir, bueno, como primer ministro húngaro sí, pero no como presidente de la Unión Europea rotatorio, ¿no?, del Consejo de la Unión Europea. Y ahí es donde han salido, pues, a criticarle Donald Tusk, por ejemplo, ¿no?, el primer ministro polaco, Charles Michel, el saliente presidente del Consejo Europeo, y diciendo que la representación de la Unión Europea no recae sobre la presidencia rotatoria y que esto no es una visita que deba entenderse como que la Unión Europea ha cambiado su postura, sino como algo bilateral. Bueno, pues la cuestión es que Víctor Orbán, que siempre está incendiando Twitter, por ejemplo, decidió que esta semana iba a haber más novedades y lo que ha hecho Hungría esta semana es que lo han anunciado en redes sociales, insisto, ha dicho, se vienen más sorpresas para esta semana en cuanto a la mediación diplomática con Rusia y con Ucrania, ¿no? Y ha hecho un viaje no anunciado a China, que ha sido, bueno, es que ha sido igual de polémico, un poco no tan polémico quizá como Moscú, ¿no? Pero porque no se está yendo como bueno, un primer ministro o un jefe de gobierno húngaro a reunirse con sus homólogos chinos. Está yendo activamente hablando de cuál tiene que ser la estrategia de negociación europea con el conflicto ucraniano, pidiendo unas negociaciones de paz, pidiendo un alto el fuego y pidiendo la mediación china. Prácticamente, bueno, pues como digo, ha roto bastantes esquemas en la Unión Europea. Mucha polémica, la verdad, mucha polémica. Te solo le falta ir a Washington y tener el combo completo, nos dicen por aquí. Bueno, pues es que yo no lo descartaría porque, desde luego, si está consiguiendo algo, es que la gente se fije en que la presidencia rotatoria la está empleando para hacer medidas diferenciales. No sé si muchos aquí me sabríais decir qué medidas diferenciales ha realizado o ha propuesto em, la presidencia rotatoria de Bélgica, que ha sido la última, o la de España, que no queda tan lejos, ¿no? Que ha habido alguna muy polémica, pero en realidad, ¿qué se ha hecho diferencial, no? Algo así llamativo. Bueno, pues Hungría, desde luego, está aprovechando, pero bien, este escaparate, y yo no sé si se lo tenía guardado, pero es que nadie le puede decir nada, porque eres un jefe de gobierno. La única cosa es que te pueden criticar y gritar mucho como están haciendo. Si quiere ir a Estados Unidos, no lo sé, la verdad. Es una cosa que podría ocurrir, porque en verdad si lo que quieres es mostrar una postura diplomática, pues bueno. Yo ya me creo que Orbán consiga sentar a Rusia y Ucrania a negociar, nos dices. Bueno, yo no sé si ninguno de los dos está por la labor. O sea, Rusia y Ucrania han plantado ya o sea, sus propuestas.
Ucrania, con esos famosos puntos, ¿no? Del plan de Zelensky que se intentó promocionar en la cumbre de Suiza, que boicoteó China activamente. Y eso es importante, porque si se acude a China es porque lo que se está apostando es por una mediación multipolar y no por una mediación supervisada por Occidente. Es decir, la cumbre de Suiza lo que era no era una cumbre de paz, pero sí que se pretende que evolucione en una cumbre de paz. Es decir, que todos los países del mundo apoyen, o los máximos posibles, el plan de paz de Ucrania auspiciado por Occidente, con la reconstrucción, con la rendición en muchas partes, ¿no? de Rusia, y que luego ya cuando esté ese plan consolidado, Rusia no le quede más remedio que unirse a ese plan en Suiza, pero no negociarlo conjuntamente, que es lo que se suele hacer en los conflictos, ¿no? O bueno, si hay un colapso o una rendición, pues se suele imponer, que es lo que vemos en otros casos, como por ejemplo el de Armenia, que hay mucha polémica porque se intenta imponer unas cláusulas. Bueno, el caso es que yo no sé si ahora mismo Ucrania está por la labor de negociar nada con Rusia, por mucho que haya tenido pérdidas significativas en las últimas ofensivas y en las últimas líneas de defensa, pero sigue todavía resistiendo las líneas de frente en el Donbass y no está viendo unas grandes avanzadas rusas. Puede esperar que pueda haber más beneficio si hay inversión armamentística en Europa a largo plazo. Ya si nuestra opinión es que eso es una buena idea o es una mala idea, es otra cosa. Pero creo que es lo que en Ucrania piensa mucha gente, aunque cada vez más se ve aperturismo a negociar con Rusia, aunque se habla mucho de negociar temas como la neutralidad, temas como la no entrada en la OTAN y temas como el estatus de Donetsk y Lugansk, como muchísimo. Bueno, hay tanto debate ahí que yo no sé si estarían dispuestos, pero se oye hablar de eso. No se oye hablar de los términos en los que está Rusia. Entonces, igual que a Ucrania no le interesa esa negociación directa con Rusia, a Rusia menos. Rusia ahora mismo está plantando unas medidas que son maximalistas, no, ya estamos en otra palabra, hay que traer, ¿no? Porque maximalistas eran al principio todas, pero está subiendo las demandas porque si Occidente se niega a negociar, pues lo que ellos ven es que el momentum les es favorable y que igual dentro de un año, con un Trump potencialmente o con un cambio en alguna política europea o con lo que sea, y un desgaste mayor de Ucrania, pues que si Occidente no quiere negociar ahora, pues que a lo mejor les conviene subir un poco la apuesta. Bueno, pues eso es lo que hemos visto en Ucrania y Rusia y yo no veo a ninguno de los dos dispuestos, así que dudo que Orbán les pueda sentar. Orbán lo que está haciendo es mandar un mensaje potente de aquí yo tengo una alternativa, yo apuesto por esto, que es sentarles a negociar, se consiga o no, y sobre todo que China y ese modelo de mediación china, que también presentó su plan de paz en su momento, son una alternativa diplomática a la cumbre de Suiza. Esos son mensajes muy potentes cuando eres presidente rotatorio de la Unión Europea, muy potentes. Nos preguntas si podemos hacer un directo actualizando Libia. Bueno, pues, y hablabas de Sudán también. Hemos tocado recientemente Sudán. Es verdad que hay mucho movimiento de frentes y nosotros, igual que hacemos ahora Ucrania, hemos tocado y tocaremos más países, más guerras. Y además en África no falta que nos centremos siempre. Pero es verdad que en Libia los frentes no están activos, no hay un movimiento activo. Se puede hacer un día un repaso político, pero no hay unos frentes de guerra activos ahora mismo, ¿vale? ¿Qué más nos decía? Se ha hablado de la Legión Ucraniana de Polonia. No hemos comentado, pero es verdad que cada vez se está haciendo más evidente que los polacos se quieren implicar más, ¿no? Hemos visto Ucrania y Polonia han firmado un acuerdo de cooperación en seguridad que incluye literalmente una disposición para derribar misiles y drones rusos en el espacio aéreo de Ucrania que se disparen en dirección a Polonia. No es lo de la Legión, pero lo que quiero decir es que se están ampliando los ámbitos de cooperación y esto era una de las líneas que más o menos se señalaban como rojas, porque se decía mucho, bueno, es que empezar a derribar drones o misiles de ataques aéreos sobre territorio ucraniano lanzados por Rusia desde Polonia, bueno, o que puedan venir desde dirigidos hacia el oeste, vaya, es una escalada si se produce, pero yo creo que es una escalada que los rusos están, bueno, pues, ¿qué van a hacer? ¿No? Pues no vas a atacar Polonia. Muchos en el Occidente sí que lo dicen. Por eso la estrategia de Macron pasaba por la ambigüedad estratégica, ¿no? Seguir escalando la retórica diciendo, no, nosotros vamos a mandar tropas, se pueden hacer más cosas, porque confían en que Rusia, pues vale,
tendrá muchas amenazas o lo que tú quieras, pero no quiere una guerra convencional con la OTAN, porque eso escalaría a una guerra mundial. De hecho, es lo que le echó en cara a Donald Trump a Biden en el debate que vimos en la CNN. O sea, que hay muchas cosas en las que se puede escalar, pero no se puede hacer de esa manera, porque si no la respuesta se puede descontrolar. Y sí, legiones extranjeras lleva habiendo mucho tiempo y Polonia es uno de los países más activos. Yo he llegado a verlo sobre el terreno y es importante. Bueno, vamos a ir ya con los frentes, porque si no, no va a haber tiempo para más. Me estoy enrollando muchísimo. Vamos a ir con los frentes ahora que ya hemos comentado las cosas diplomáticas y los ataques concretos, ¿no? En este caso los de Kiev, por ejemplo. Si nos vamos al tema de frentes. Por ir un poco al meollo, porque al final hay frentes pequeños, me los quito rápido, ¿no? Digamos que los que os suene, sabréis que el frente de Zaporilla está muy parado, apenas muy poca presión en los campos de Robotine. En el frente sur de Donetsk, lo mismo, hay bueno, pues ese intento de asalto sobre Ugledar hace tiempo que fracasó y se está intentando ahora por el este de manera más exitosa, he de decir, porque los rusos ya han tomado hace tiempo, ¿no? Pero como estamos poniendo en contexto, se tomó Novomijailivka y Paraskovivka. Literalmente son las últimas localidades antes de llegar a la carretera que conecta Ugledar con Marinka. Esa carretera es el objetivo. Van a intentar asaltarla por el este, no por el sur, porque la última vez que el frente sur de Donetsk se activó fue un sonado fracaso para los rusos, ¿no? Aún así hemos visto algún vídeo de Ugledar que, bueno, no tenía tampoco muy buena pinta para los rusos, digamos. El otro punto del frente sur, que es el frente de Velika Novosilka, solamente por... Ahí lo sé, mira, lo estáis viendo perfectamente en la pantalla. E insisto que se puede ver el mapa gratis en la web y podéis interactuar, pinchar. En azul lo ucraniano, en rojo lo ruso, en amarillo los avances rusos en 2024. Veis, por lo tanto, que hay dos frentes, que está el de Ugledar desde el este y el de Velika Novosilka por el sur. Pero hay una serie de pueblitos antes, que ahí podéis ver en Velika Novosilka, que son los que recuperó Ucrania durante la contraofensiva del año pasado. Sí, 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 la del año pasado porque ha habido varias. Se dijo que iba a romper el puente terrestre de Crimea con Rusia, nada más lejos de la realidad, pero sí que lograron una serie de pueblos en el valle, porque estaban situados ahí en esa zona de valle, de Velika Novosilka. Bueno, pues Rusia ya ha recuperado uno de ellos. No es la gran cosa, pero para que veamos que la tendencia, incluso en frentes pequeños, en frentes donde no hay una actividad de movimientos masiva, también está siendo favorable a Rusia. Han tomado Staromayorsk y han avanzado sobre el norte de la misma y un poquito sobre Urosaine. Pero en general, estos dos frentes, el de Ugledar y el de Velika Novosilka, son frentes menores ahora mismo. Un poquito más al norte hemos visto el frente de Marinka. Insisto, esto es una de las batallas míticas de 2014. Se cerró, se avanzó a Georgivka, se entró en Maximilianivka y no ha habido grandes avances, pero se sigue presionando. Digamos, en lugar de centrarme en tantos pueblos, el objetivo es, en este caso, si se logra establecer, bueno, una ruptura hacia el oeste, se hará a través de la ciudad de Krasnogorivka. Esa también la veis en el mapa. En el mapa veis la ciudad de Donetsk, la capital del oblast, y aunque el frente norte es muy interesante y vamos a ir para allá, el frente oeste está algo más parado, pero hay avances todos los días en Krasnogorivka. Y nosotros los estamos actualizando. Si no venimos aquí con ellos y no estamos poniendo tweets todos los días, es porque Krasnogorivka es una batalla urbana. Y es una batalla que se está jugando a nivel de calles, incluso de edificio a edificio. Entonces nos estamos encontrando pues con que los rusos van muy lentos, evidentemente, pero siguen tomando ya la zona norte. Ya han tomado todo el sur, todo el este y les queda la zona norte, noroeste, vaya. Bueno, pues en el momento en el que Krasnogorivka se pueda, si es que se puede, ¿no? Cerrar, que tiene más perspectivas de que sí que ocurra que otros frentes urbanos, como ahora mismo está abierto el de Vovchansk, ese es más complicado, pero bueno, el de Krasnogorivka sí que tiene perspectivas de que podría llegar a cerrarse. Esto permitiría una ampliación en torno a la ciudad de Donetsk hacia el oeste, cuyo objetivo principal es el embalse de Kurajovo, también del río Vovcha, que el río Vovcha nos va a sonar mucho. Pero bueno, Kurajovo es esa localidad que queda al oeste de Georgivka, de Marinka y de Krasnogorivka.
Serviría, si se pudiera, para unificar el frente con el de Pervomaivsk, que está un poco más al norte. Ya recordaréis, si no pues lo cuento, cuando los rusos tomaron Pervomaivsk y Netailove, un poquito más al norte de Krasnogorivka, consiguieron unificar el frente con lo que son las afueras de Avdiivka, que también las hemos explicado muchas veces. Hoy volveremos un poquito allí, pero el caso es que esa unión de frentes ha permitido que se llegue rápido a ese embalse de Karlivka. Bueno, pues conseguir eso un poquito más al sur, desde Pervomaivsk, Georgivka y Krasnogorivka, permitiría unificar los frentes del embalse de Karlivka con el de Kurajovo, y eso sería, desde luego, una zona de amortiguación sustancial para Donetsk y, bueno, pues una avanzada notable en la que las defensas ucranianas no tienen un fácil repuesto. No hay unas líneas de defensa muy consolidadas. Hay mucha gente en el bando pro-ucraniano que señala que sí que Ucrania ha montado una línea Surovikin equivalente a la que montaron los rusos en varios puntos del frente. Se hablaba de Zaporilla, pero también se ha hablado de Kharkov y se ha hablado de Donetsk, y la realidad es que no estamos viendo esa potencia de los avances ucranianos. Em, Vale, perdón, de los avances rusos, pero que la defensa no está siendo tan potente, ¿vale? Que me lié. Bueno, pues el caso es que nos estamos encontrando con una batalla urbana en Krasnogorivka que sí que está siendo muy intensa, está dejando imágenes, bueno, pues de destrucción notable y que, si os fijáis, no hay ninguna localidad más allá. Si avanzan los rusos en la carretera que os he mencionado, ¿no? La que va hasta Ugledar, el eje norte-sur, ¿no? De Ugledar hasta Marinka y más al norte Krasnogorivka, todo lo que hay alrededor es campo. Todo lo que hay alrededor es campo. No es como en la zona de Avdiivka, que hay pueblo uno tras otro, ¿no? Y después ya está Kurajovo. Entonces el objetivo de los rusos, si se logra por el norte llegar a Pokrovsk y por el sur a Kurajovo, es prácticamente hacer colapsar el Oblast de Donetsk. Insisto, esto es un objetivo a largo plazo, ¿eh? No, que no penséis, vamos, ni de lejos que estamos ahí. Lo que estamos es viendo la batalla de Krasnogorivka, pero es hacia donde se delinean las tendencias. Entonces, vamos con el frente de Avdiivka, que es el más significativo, ahí nos podemos acercar un poquito. Había gente en el chat que nos planteaba, bueno, si cae Pokrovsk, sería un poco el fin. Bueno, hay que ver, depende de los objetivos. Pokrovsk está lejos. El objetivo prioritario no es directamente un asalto de Pokrovsk, sino cortar las líneas de suministro para otros frentes importantes y, por ejemplo, hacer colapsar el otro por el que nos pregunta, New York. Sí, estamos enfocando, nos preguntáis por el chat si lo podemos ir enfocando. Hemos ido enfocando primero el frente de sur de Donetsk, después el frente oeste de Donetsk y ahora hemos puesto esta perspectiva para que podáis ver cómo son los límites del Oblast, pero nos acercamos al frente de Avdiivka, ¿vale? Que es el próximo que vamos a ir comentando, más en la línea de los pueblos, un poquito más. Ahí está, perfecto. Vale, bueno, pues aquí es donde nos hemos encontrado con novedades desde hace bastante tiempo. No voy a entrar otra vez en todas las líneas de pueblos que se han ido tomando, pero sí en que la última línea de defensa que se conocía era la línea que iba desde el ferrocarril de Ocheretine por el norte hasta el embalse de Karlivka por el sur. Con esa fusión de los frentes que os he mencionado antes, de Pervomaivsk con Avdiivka, ya se ha llegado al sur, ya se ha llegado al embalse de Karlivka. Y de hecho se ha consolidado bastante durante estos últimos días. Esto no es de hace meses ni de hace semanas, esto es de estos últimos días. La presencia rusa en torno a los pueblos de esa línea, es decir, Yasnobrodivka, por ejemplo, ¿no? Yasnobrodivka en la zona cercana al embalse y en la zona cercana al ferrocarril en el norte en Yevgenivka y Voskov. Es decir, había tres pueblitos en las afueras de Oseretín, Sokil, Voshchod y Yevgenivka. Y los tres pues ya han sido tomados 2,5, porque Yevgenivka es una calle. Entonces, bueno, pero en cualquier caso, ¿por qué es importante esto? Si son tres pueblos que uno es una calle, ¿no? Básicamente es como lo último que hay antes de un posible asalto a Progress por el norte, que es la localidad que se encuentra en la zona del ferrocarril por el norte. Porque por otro lado se llega al río Bobcha, que os he mencionado antes, ¿no? Que era uno de los ríos que va a atravesar norte-sur este frente, con los embalses y porque la otra localidad que queda para llegar a ese río, que es Novoselivka Persha, esa localidad sí que la podéis ver en el mapa, veis ahí que está señalada, Novoselivka Persha, hay como una especie de caldero por el norte, por el este y por el sur, ¿verdad? Bueno, pues ese pueblo que hay en medio es como el último
que hay antes de cerrar la zona del embalse. Además se ve muy bien en el mapa cómo está proyectado, ¿no? Desde Avdiivka subía el ferrocarril hacia Ocheretín y por el sur la carretera de Pervomaivske hasta lo que es el embalse de Karlivka. Pero queda el pueblo Novoselivka persa. Bueno, con eso se cerraría un poco lo que es el frente de Avdiivka ya definitivamente, pero no estamos aquí para hablar de Avdiivka, ¿no? Como habéis algunos señalado, estamos para hablar de Pokrovsk. Entonces, no nos quedamos solo con el frente oeste de Avdiivka, sino con el frente norte, que es, como ya lo llamamos siempre, el frente de Ocheretín. Aquí hay una carretera muy importante para la cual sí que tenemos que echarnos un poquito para atrás, que se vean menos los pueblos, pero para que se vean las carreteras bien. Y veréis Pokrovsk, que es que además no está nada lejos del frente, es que no está nada lejos, y si os fijáis, la distancia que hay entre Ocheretín y Pokrovsk no es tanta ni siquiera comparada con la distancia que llevan ya tomado en 2024 desde Ocheretine y Avdiivka, o la que hay entre Pokrovsk y los límites del Oblast. O sea, no es algo tan lejano. Igual en tiempo sí, pero en espacio no tanto. Es más realista ahora mismo eso que Kramatorsk, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues el frente oeste lo hemos más o menos comentado. El balance de fuerzas, nos preguntáis si hay alguna superioridad de alguno de los bandos. Bueno, yo lo que siempre se comenta en la prensa es que Ucrania siempre tiene superioridad, porque es el defensor, pero la realidad que estamos viendo es que mientras en otros frentes hay algo más de fuerzas igualadas, ¿no? Digamos que no se pueden dar avances significativos, romper frentes, en este es donde los rusos están poniendo por ahora todo el enfoque. Los rusos están poniendo los esfuerzos en el arco entre Chasiv Yar y Oseretín, que es donde se encuentra New York, que es a donde vamos a explicar ahora, ¿no? Por eso, cualquier intento que hemos visto de lanzar asaltos en Sumi, que ahora iremos también con ello, o en Kharkov, eh, pues son solamente intentos, bueno, si se consigue consolidar el terreno, pues estupendo para ellos, ¿no? Pero que son intentos de desviar recursos ucranianos del frente, ¿no? Vale, bueno, el caso, vamos con ello. Aquí tenemos desde Pokrovsk hasta Chasiv Yar, que es esa carretera, ¿no? que os iba a comentar, se encuentran varios puntos críticos del frente. Y son muchos. Ya sé que os sonarán. El primero, la propia carretera. Porque si desde Ocheretín hacia el norte, que se siguen presionando, por eso veis esas prolongaciones, ¿no? Como puntas de flecha, ¿no? Puntas de lanza del frente de Ocheretín hacia el norte, están muy cerca los rusos, muy cerca. Parece que no, porque no puedes ir en una finta, no, bueno, una finta no, porque no es ese el objetivo, ¿no? Pero ir en una columna rápida hacia la curvatura de la carretera y cortarla, porque también tienes que preocuparte de consolidar los flancos. Entonces, por eso el frente de Oseretín está un poco más estructurado de esa manera, ¿no? El caso es que aquí vemos como Novo Lepsandrivka, veis en el mapa que aparece, es el punto más al norte de este frente. Bueno, pues ya os puedo decir que los rusos no solo están presionando hacia Progres por el oeste, sino que también están presionando hacia el único pueblo, el único que separa Novo Alexandrivka de la carretera. Solo queda un pueblo en línea recta. Digo que luego habrá que consolidar flancos, que insisto que no es tan sencillo, ¿no? Y se llama Vozdiezenka. Vozdiezenka. Este pueblo no nos habrá sonado porque no había actividad hasta ahora, pero nos va a ir sonando. Y bueno, pues el primer objetivo de los rusos pasa por ese pueblo, porque es la propia carretera que rompe suministros o complica suministros hacia Konstantinivka y hacia la aglomeración de New York en torno a Gorlovka. No las rompe por completo porque siguen los ucranianos controlando todavía el paso norte desde Konstantinivka, que es el que lleva directamente a Kramatorsk, que es Sloviansk, y desde ahí pues a todo, ¿no? Pues a Kharkov y a Dnipro. O sea, no es el fin, desde luego, ¿no? Lo que nos decíais de que si cae Pokrovsk es gravísimo. Si se corta la carretera de Pokrovsk con Konstantinivka es gravísimo, pero no es el fin, ¿vale? Hemos visto a los ucranianos en situaciones peores de suministros y han sacado siempre lo que llamaban carreteras de la vida, que más bien eran carreteras de la muerte, porque era por donde intentaban evacuar o por donde intentaban llevar suministros, por ejemplo, a la batalla de Bakhmut o a la de Avdiivka,
Y eso pues será un problemón, ¿no? Pero bueno, no estamos ni de lejos en eso, ¿eh? Si se corta esta carretera es grave, pero no es el fin. El problema vendría si se consigue forzar un caldero, porque, vale, acabo de explicar los éxitos rusos en el frente de Oseretín, hacia el oeste y hacia el norte. Pero el otro punto que sería crítico para que ahora ya sí sea grave la situación de esta aglomeración en torno a Gorlovka es el frente de Chasiv Yar. Y es que, vale, está el canal de agua, llevamos hablando del canal de agua meses, incluso ya casi años, nos vamos a conocer ese canal de agua, pero es que los rusos esta semana pasada cerraron la toma, perdón, la toma completa del microdistrito del canal, que es el primer distrito de una localidad, como yo siempre os explico, que tiene una división geográfica en subsectores. Y justo el único subsector oriental ha sido tomado por los rusos. No significa que los rusos vayan a saltar ya el resto de Chasiv Yar, porque ya digo que geográficamente entre los bosques y las alturas es complicada. Pero sí que estamos viendo movimiento hacia el norte. Podría parecer intuitivo pensar, bueno, querrán terminar de cerrar el canal de agua por el sur. Pero una vez que tomaron las trincheras de Klishivka y el frente de los dos pueblos, Klishivka y Andrivka, los rusos no se han centrado en eso, se han centrado en lo que de verdad era un punto limitante, que era el frente de 2014. Y con eso de desviar recursos ucranianos han conseguido dos grandes avances. Uno, os lo comentábamos hace no demasiado, que ha sido el asalto a New York, esa ciudad que sí, que se llama New York, que nos lo preguntáis siempre, se llama New York, ¿vale? Y los rusos han conseguido asaltarla por el sur. De hecho, ya controlan una cuarta parte de New York, ¿vale? También nos comentaba Jorge el otro día que había unos pueblos al oeste que podían facilitar la toma tanto por un lado de la carretera que va hacia Konstantinivka, como por otro lado de la misma New York, por las alturas que pueda haber. Y el otro gran frente que se ha roto en esta zona, lo comentábamos algo antes, algunas semanitas antes, bueno, igual algunos días antes que el de New York, que es el de Mayorsk. Mayorsk no lo vais a ver en el mapa porque no se ve ni acercándolo al máximo se ve. Veis New York, veis Terchinsk, que es Toretsk, o veis Zalizne. Vale, bueno, pues más o menos el cruce, porque es que Mayorsk es un cruce entre Zalizne y la carretera que va hacia Bakhmut es Mayorsk. Ahí es donde se ha producido una de las rupturas importantes porque los rusos intentaron varias veces lanzar asaltos significativos en Mayorsk y fracasaron también, ¿vale? Antes de la batalla de Bakhmut. Antes de la batalla de Bakhmut lo intentaron y fue un fracaso. Em, bueno, pues como digo, ahora mismo la estrategia de los rusos no está siendo cerrar el canal de agua, se centraron en estos dos puntos. Sigue habiendo batalla en New York, por eso el título, porque no es solo un asalto como lo de, bueno, tampoco lo es que lo de Mayorsk se quedara en el asalto inicial. Los ucranianos no han conseguido contener ninguna de las dos brechas todavía. Ya no hay avances kilométricos como había al principio, pero hay todavía batalla urbana en New York. O sea, no está cerrado todavía esto. Vamos a ver si los ucranianos consiguen por fin taponar un poco esa brecha y entonces los rusos, como cabía esperar, abrirían otro frente, presionarían por otro lado, intentando desviar recursos y volver al que es el frente principal de la guerra, que es, una vez más, Donetsk. Y bueno, como os decía, en lugar de centrarse en la zona sur del canal de agua, se están centrando en la zona norte, que es donde se encontraba el microdistrito del canal de Chasiv Yar, la localidad de Kalinina, que se están dirigiendo hacia allí. Y ojo, porque en estas últimas semanas hemos visto movimientos un poco sospechosos, no solo hacia Kalinina, que es un pequeño pueblo que está cerca de Chasiv Yar. Vamos a movernos un poquito el mapa hacia el norte, ¿vale? Para que así veamos el frente de Chasiv Yar y de Bakhmut. Porque, como digo, ahora que ya no se está dando solo el asalto sobre el microdistrito o sobre Kalinina, sino sobre un pequeño pueblo que hay también al norte de la misma, que se llama Hrihorivka. Ese pequeño pueblo, que ahora mismo no se ve en el mapa, pero para que sepáis dónde es justo al oeste de Bogdanivka, que ese sí se ve, justo ahí. Claro, si los rusos estuvieran apostando por lanzar un asalto sobre ese pueblo, ahí lo veis, Hrihorivka. Si tomaran ese pueblo, podría indicar que lo que les conviene no es tanto cerrar, como veis ahí, esa mancha sur en azul
al este del canal de agua, sino rodear Chasiv Yar. Y otra vez, jugar a hacer una batalla de semi-embolsamiento, que nunca es embolsamiento, ¿no? Sino una especie de caldero inicial que les permita pues, abrir 3 frentes, como hicieron en Avdiivka, sobre todo en Bakhmut, en esa famosa batalla de Bakhmut, con 3 frentes, hacerlo en Chasiv Yar para sortear las dificultades que encontrarían por el sur y por el este. Si esto funciona o no funciona, lo veremos. Si esto finalmente se produce, porque lo que digo es que hemos visto movimientos, pero todavía no hay ningún tipo de asalto en curso que sepamos. Esto podría facilitar de alguna manera el asalto a New York, perdón, a Chasiv Yar, podría ser. Y si esto ocurriera, es verdad que la defensa de Konstantinivka, que es crítica absolutamente, no porque conecte solo con Sloviansk y Kramatorsk, que lo decimos siempre, sino porque es el nodo de todo lo que queda al sur. O sea, todo lo que es la brecha de New York y las afueras de Gorlivka hasta la carretera de Pokrovsk y Chasiv Yar, todo estaría en peligro si cae Konstantinivka. O sea, es muy importante Konstantinivka. Y claro, la toma de Chasiv Yar facilita bastante la cobertura de los ataques sobre Konstantinivka. Por eso es importante, ¿vale? Para que sepamos por qué este pueblo tan insignificante puede ser muy importante para una batalla que es importante para otra batalla. Esta guerra es así, o sea, es un país muy grande, es el segundo más grande de Europa y por lo tanto no es tomar una franja de territorio. Y bueno, pues con esto tenemos un poco el repaso de Donetsk. Es verdad que en la zona norte hay algunas manchas de color amarillo que vais viendo. Las voy a repasar un poco más por encima porque no tienen grandes movimientos actualmente. em, que básicamente es desde Bakhmut, Soledar hacia el norte. Esta vez sí ha habido confirmaciones en 2 puntos. Los rusos han tomado Roddolivka, esto sí que lo comentamos en directo hace unos días, y llevaban muchos meses a las puertas de Roddolivka. No significa que vayan a reasentar una apertura del frente de Siversk, que es uno de los grandes objetivos que tenía Rusia, pero porque no están destinando los recursos necesarios y tampoco tienen la capacidad, los ucranianos están defendiendo muy ferozmente por el este desde Biloorivka, por el sur desde Roddolivka y por el norte en el bosque de Serebrianka. Los 3 frentes han sido tortuosos para los rusos, los 3, sobre todo los 2 del norte. Aún así, los rusos ya dan por tomado Roddolivka al sur, Biloorivka al este y algunos pequeños avances en el bosque, pero no son significativos. Los ucranianos están sabiendo contener muy bien la brecha del bosque de Serebrianka y todavía no hay riesgo para el frente de Siversk. Todavía. Una confirmación más antes de cerrar este frente, han tomado un pueblo, Spirne, ¿vale? Que dentro de este semicaldero que veis aquí, Spirne llevaba en contestación muchísimo tiempo y parece que al fin los rusos han conseguido tomar la tierra de nadie. Si nos vamos un poco más al norte, que como dije voy a pasar un poco por encima por todas estas manchas amarillas, veréis que hay una línea norte-sur que es la que es paralela pues, a Svatove, que la veis ahí en Lugansk, a Severodonetsk, ¿no? Y también que llega hasta Kharkov, que es ese pequeño fragmento de color rojo que todavía los rusos controlan antes del río Oskil. Bueno, pues eso es el último frente donde también está habiendo avances, también está habiendo avances. En la zona sur no voy a entrar porque es otro de los frentes tortuosos, el de Terni, Yampolivka y Torske. Una vez más, los ucranianos recuperan territorio después de meses de un día para adelante, otro día para detrás de los dos. O sea, este frente no es posible analizar gran cosa, que es lo que nos comentaba Jorge en su momento con Bobchansk, cuando estaba cambiando de manos constantemente la zona norte del río Bobcha. Pero sí que tenemos alguna novedad. Los rusos están lanzando intentos, ¿no?, de asalto sobre Makivka, en una de las primeras manchas de color amarillo, y más al norte también sobre Stelmachivka, que se encuentra en Lugansk, pero sobre esa pequeña prolongación en la última gran mancha amarilla, que la veis así como hacia el oeste con una pequeña prolongación, valga la redundancia. Esta semana, esto es noticia de esta semana, los rusos han asaltado Pischane. Pischane es un pueblo que les puede abrir las puertas a una ofensiva en el río Skil.
Si la van a realizar, bueno, hay debate, porque desde hace mucho tiempo se esperan movimientos en el río Oskil, pero los rusos están apostando por otros frentes, como fue abrir la brecha de Kharkov y potenciar el frente de Donetsk en torno a Gorlovka. Pues nada, por cerrar un poco, los ucranianos han recuperado terreno y siguen recuperando terreno en Kharkov. Digamos que se hicieron con la localidad, bueno, con las afueras de un pueblo, Hliboke, pero al menos les sirvió para que los rusos no pudieran lanzar una ofensiva sobre Litsi, que era uno de los dos frentes. Si os acordáis, los rusos en realidad hay una mancha amarilla, pero son dos frentes, el de Litsi y el de Vovchansk. Bueno, pues los dos los está ahora mismo controlando Ucrania, están taponando bastante a los rusos, también porque el objetivo de los rusos a lo mejor no era llegar a Kharkov capital, no, eso también lo hemos comentado, que no tienes recursos suficientes en el terreno para eso. Los ucranianos también han recuperado parte del este de Vovchansk y parte del norte del río Vovcha en Vovchansk. La batalla ahora mismo está, y todos los días nos da novedades, al norte del río Vovcha en Vovchansk. Y los ucranianos siguen ganando territorio. Es verdad que de vez en cuando vemos reportes de los rusos consiguiendo tomar alguna calle. O sea, es una batalla en tierra de nadie. Vamos a dejarlo ahí. Y luego teníamos esa última noticia, que es la de la toma de zonas fronterizas, ¿no? En Sumi, o al menos un asalto sobre algunas zonas de Sumi, se dio una serie, por lo visto ha habido 3 reportes, uno al menos medianamente serio, de asalto a un pueblo, la toma, pero normalmente no se ha planteado una consolidación del territorio asaltado. No hay un nuevo frente en Sumi. Lo que se quiere es desviar recursos y con la excusa, que propagandísticamente tiene todo el sentido, ¿no? De crear una zona de amortiguación en torno a Belgorod. Y el Oblast de Belgorod no solo tiene frontera con Kharkov, sino que también lo tiene con Sumi. También lo tiene con Lugansk, pero bueno, quiero decir, lo que nos importa aquí es el frente bélico. Y donde sí que han presionado los rusos para consolidar una pequeña población en uno de estos asaltos ha sido en otra zona del norte de Kharkov. Un pueblo aislado del resto de los frentes, sin gran actividad, pero que queda, pues eso, mm, geográficamente ha sido favorable para los rusos controlarlo y que los ucranianos no estén tan cerca. Y es el pueblo de Sotnitsky Kozachok. Muy pequeñito, no es significativo. Se encuentra en la zona oeste de Kharkov. Y bueno, ahora ya sí que hemos terminado un poco con el repaso, pero